Los apocalipsis zombies siempre han sido temas que, sean por cualquier circunstancia, llaman la atención de la gente. Lo mismo podemos decir sobre la Segunda Guerra Mundial, y en muchas obras literarias, series, películas, videojuegos y demás, hemos visto cómo se plantean diferentes tipos de pandemias zombies y de realidades alternas sobre la guerra. Pero ¿y si combinamos las dos para crear algo totalmente diferente? Yo soy Rafael Peraza y esto es ¿Y si un apocalipsis zombie se diera durante la Segunda Guerra Mundial? Primera parte. Nuestra historia alternativa comienza en una ofensiva que marcó el inicio del final de la Segunda Guerra Mundial en Europa del Oeste, la Batalla del Bulge. La intención de este video es solo entretener. La Batalla del Bulge fue la última esperanza de la Alemania nacionalsocialista de frenar la avanzada aliada en la Europa continental y por consiguiente poder firmar algún tipo de paz con sus enemigos, excepto por la Unión Soviética. En esta, a pesar de no tener el apoyo aéreo y estar en pleno invierno, haciendo que el combate sea sumamente complicado, yendo en contra de la opinión de sus generales, un muy paranoico y desesperado Hitler puso todo lo que tenía disponible en combate para tratar de recuperar el puerto de Amberes en Bélgica de manos de los aliados, y al cortar los suministros y separar el ejército aliado, poder rodear a las tropas en Bélgica y Holanda para tenerlos como rehenes y un seguro de negociación. Pero esto simplemente era un plan demasiado optimista, por así decirlo. Los alemanes no tenían los recursos necesarios para ganar la batalla, tanto así que a mitad de camino a Amberes sus propios tanques se quedaron sin gasolina, y sabiendo que era imposible el reabastecimiento de combustible, los operadores de estas máquinas de guerra simplemente se bajaron, las incendiaron y comenzaron a caminar de vuelta hacia Alemania. Al final, las tropas germanas no estuvieron ni cerca de completar su cometido, y con semejante derrota, Hitler y compañía habían agotado todos sus recursos, y solo sería cuestión de tiempo para que los aliados llegaran a Berlín. Pero en esta realidad alterna, los alemanes tenían tiempo trabajando en un proyecto que podría darle más tiempo de vida a su causa: los Supersoldaten. De la mano del Dr. Joseph Mengele, mejor conocido como el Ángel de la Muerte, y trabajando junto al programa de Lebensborn, el Reich tenía meses experimentando con adolescentes arios que habían sido secuestrados de niños para adoctrinarlos y lavarles el cerebro, y también con los judíos en los campos de concentración de Auschwitz. Los experimentos eran brutales, totalmente sanguinarios, estos con el fin de al tener a los judíos como conejillos de India para alterar su código genético o mejorarlos físicamente con todo tipo de cirugías, y a los jóvenes arios fanáticos para que luego de que hubiesen resultados con los judíos poder desarrollar algún tipo de suero aplicable por intravenosa, pues Mengele y su equipo pudieran crear una raza de soldados casi invencibles y poder retomar una decente esperanza de victoria contra los aliados, y con el tiempo incluso también tomar de vuelta lo que ellos veían como perdido. Pero en medio de la experimentación y las alteraciones genéticas, algo saldría mal. Luego del final de la batalla del Bulge, el 25 de enero de 1945, Hitler ordena a Mengele que pusiera en funcionamiento el programa de Supersoldaten de inmediato y sin importar que las alteraciones genéticas aún no estuvieran listas. Por si fuera poco, el ejército rojo estaba a pocos días de llegar al campo de concentración de Auschwitz, y si capturaban la última esperanza del Reich se perdería por completo. Así que arriesgándolo todo y sin los resultados necesarios, Mengele, que tenía años experimentando con la genética humana de una forma macabra y barbárica, inyecta a sus sujetos arios con una muy peligrosa dosis del suero que prometía convertirlos en una especie de Capitanes Américas nacionales socialistas, ¿no? Pero el suero lo que hizo fue matarlos. Frustrado y decepcionado por la noticia, Mengele decide abandonar el campo y más adelante escaparía de Europa hacia Argentina para evitar ser capturado y sufrir las represalias o de los alemanes debido a su fracaso, o peor aún, de los soviéticos. Y justo en lo que todo el personal de Auschwitz comienza a empacar sus cosas, horas más tarde, de repente, los cuerpos de los sujetos que habían muerto se levantaron de entre los muertos. El suero había producido una mutación genética dentro de los sujetos y en cuestión de minutos también desarrolló un nuevo virus altamente contagioso. Esto causó una reacción mortal en los corazones de sus huéspedes, y luego de varias horas de haber sido declarados como fallecidos, estos no solo se convierten en muertos vivientes, sino que debido a la naturaleza de los experimentos también le dieron superfuerza, agilidad y resistencia.
Auschwitz, que de por sí ya era el infierno en la tierra, ahora tenía muertos vivientes matando a todo lo que se les atravesara. Fue una masacre. Supersoldatens zombies acabaron con casi todo el personal de seguridad del campo y con miles y miles de prisioneros débiles y aún más cuerpos disponibles, pues la expansión del virus sería aterradora. Muy pocos pudieron escapar a esta horrorífica situación. Y al comunicarle a Berlín lo sucedido, ese aterrador 25 de enero es nombrado como los alemanes como Tag Z, día Z. Encerrado en su búnker bajo la Cancillería alemana en Berlín y estando consumiendo diariamente drogas similares a la heroína y la cocaína para mantener la poca cordura que le quedaba, Hitler es informado de que miles de super zombies sin razonamiento y actuando de forma instintiva y animal habían tomado Auschwitz y convertido a todas sus víctimas, tanto alemanas como judíos, en zombies, cabe recalcar, ¿no? Sabiendo esto, el Führer ordena a 2 de sus muy pocos aviones de reconocimiento restantes a ver cuál era la situación actual de la zona del brote. Y luego de que se enterase de que los zombies estaban muy ocupados alimentándose de los cuerpos del campo y conociendo que los soviéticos estaban a muy pocos días de llegar a la zona, decide no hacer más que evacuar a todo personal militar y civil de las cercanías, y que los rojos se lleven una inesperada sorpresa. 2 días después de que en ciudades como Berlín y Dresden el Führer diera la orden de que se hicieran brechas empaladas y llenas de alambres de púas, el ejército rojo marcha a las afueras de Auschwitz y sin saber lo que les esperaba entran tranquilamente al campo, cuando de repente hordas y hordas de zombies se lanzan contra ellos. Más de 67.000 muertos vivientes recibieron a los soviéticos con sus bocas abiertas. Los 10.000 soldados rojos de la zona estaban aterrados e impactados. La ofensiva zombie era tan rápida y sanguinaria que muy pocos soldados lograron abrir fuego, ya que la mayoría o estaban atónitos o estaban siendo atacados. Y aunque las balas les hacían daño, los muertos vivientes solo caían cuando se les daba en la cabeza o se les vaciaba un cartucho entero en el cuerpo. Al final, todo hombre que no estuviera dentro de un tanque habría caído ante las hordas casi de inmediato. Y de hecho, al no reaccionar bien, la mayoría de las unidades blindadas fueron comprometidas al tener abiertas sus escotillas de salida de la artillería ligera. Y por si fuera poco, debido a su gran fuerza, los daños que generaban a los tanques eran tales que dejaban destruidas sus bandas de movimiento y todo tipo de cañones o metralletas externas, dejando a la tripulación encerrados y viendo cómo todos sus compañeros eran devorados y convertidos. Rápidamente la noticia llega al resto de compañías soviéticas de la ofensiva Vístula en la zona. Comunicaciones radiales gritando por auxilio y que bestias humanoides podridas super fuertes los estaban atacando eran lo que se escuchaba por todos lados, pero esta al principio fue tomada como una mala broma, ya que semejante cosa pues parecía imposible, ¿no? Aún así se pasa el mensaje de capitán en capitán hasta llegar a Iván Konev, general ruso al mando de la liberación de los campos de concentración. Y lo que al principio fue visto como una mala broma, rápidamente se convierte en algo bastante tétrico. Y de repente se corta la comunicación. Tras varios minutos de golpear y golpear, los sobrevivientes dentro de los tanques T-26 serían alcanzados y devorados. Pero al alto mando no saber esto, Konev ordena que un escuadrón de investigación de la Fuerza Aérea sobrevuele la zona. Pero estos no ven nada, ya que estaba anocheciendo. Y mandar un batallón de blindados sería muy arriesgado o sin luz al esto ser de noche, ¿no? Y al ser bastante escéptico, Konev decide no hacer nada hasta la mañana siguiente. Ni siquiera informó a Grigori Zhukov, mariscal general y líder de todas las fuerzas soviéticas en el territorio enemigo, de que una compañía entera de más de 10.000 hombres había mandado un comunicado de emergencia y ahora no se sabía absolutamente nada de dónde estaban. Así que Konev y el resto del ejército rojo a su mando montarían campamento a un par de horas caminando de Auschwitz, sin mucha preocupación aparente y con la intención de esperar a la mañana siguiente para ver lo que había pasado. Pero lo que este señor no sabía es que no viviría para volver a ver el sol. En medio de la noche, los centinelas pendientes de asegurar el perímetro del campamento soviético comienzan a ver movimientos extraños en el bosque. Debido a su escepticismo, Konev no había dejado escuchar a casi nadie los comunicados de emergencia provenientes de sus camaradas en Auschwitz, por lo que los centinelas no sabían a lo que se enfrentaban.
Al haber reportes de que no quedaban soldados alemanes en la zona, los soviéticos pensaron que eso que veían al fondo eran civiles o prisioneros de los campos liberados, pero al los zombies ver a los soldados, pues comienzan a correr hacia ellos con todas sus fuerzas. Totalmente petrificados, los centinelas no alcanzan ni a sonar las alarmas y rápidamente el campamento soviético es rodeado y abrumado por los muertos vivientes. Pocos alcanzaron a reaccionar y defenderse, pero sus esfuerzos fueron en vano. Al mucho de estar dormidos, solo una fracción del ejército rojo logró abrir fuego y alertar al resto, y aún así esto no fue suficiente para poder montarse en sus tanques, camiones o siquiera para entrar en formación defensiva. Pero sí fue tiempo suficiente para mandar un mensaje de emergencia a todas las frecuencias abiertas posibles. Nos atacan, los muertos nos atacan, sálvenos, y estática. El mensaje es cortado luego de que ruidos como el de un oso hambriento se escucharan y a los gritos desesperados de hombres en el fondo. La masacre zombie del campamento de Konev había ocurrido a las 2:30 am del 26 de enero, cuando el general soviético Grigori Zhukov al fin recibe el comunicado de emergencia desde el campamento de Konev 4 horas después de la tragedia. Ya que nadie quiso despertar al líder máximo del ejército rojo, este ordena que aviones de reconocimiento sobrevolaran la zona. Y lo que estos ven, a pesar de no ayudar mucho, genera un gran miedo en el ejército. No había señal de muertos vivientes en el campamento, pero sí estaba todo destruido. Cadáveres destrozados por doquier, algunos con grandes agujeros en sus cabezas, tanques volteados y demás daños. A las fotos ser tomadas desde el cielo, los pilotos no pudieron ver cómo algunos de los cuerpos aún se movían lentamente al no tener piernas o estar cortados a la mitad, por lo que al estas imágenes llegar al Comando Rojo, se ordena que un equipo de exploración vaya a la zona. Y a pesar de que habían pasado más de 10 horas desde el ataque y muchos de los zombies ya habían desaparecido y abandonado la zona, un grupo considerable de estos seguían ocultos en los bosques. Yo soy Rafael Peraza y esto es ¿Y si un apocalipsis zombie ocurriera en la Segunda Guerra Mundial? Segunda parte. Otro grupo de aviones de reconocimiento rusos, diferentes a los que fueron enviados a estudiar la situación en Auschwitz, son enviados para que vigilaran la frontera alemana con Polonia para ver si podían identificar a dónde se habían retirado las tropas de Hitler. A pesar de no ver grandes acumulaciones de soldados, algo bastante extraño les llamó la atención. En la ciudad de Dresden, capital del estado alemán de Sajonia, las defensas que estaban armando los civiles y los militares eran totalmente diferentes a las habituales que se habían estado formando para tratar de repeler al ejército rojo. En vez de bloquear puentes y vías principales, se estaban cavando grandes trincheras llenas de picos, alambres de púas y demás objetos cortopunzantes, similares a los que ponían durante la Primera Guerra Mundial, pero totalmente inútiles para la Segunda. Y esto no solo pasaba en Dresden, sino en una gran cantidad de pueblos en todo el estado. Y este cambio de estrategia sin sentido, más las alarmantes imágenes de Auschwitz, le confirmaron a Grigori Zhukov que no solo algo sobrenatural estaba pasando, sino que los alemanes sabían exactamente lo que era. Los soviéticos tenían meses comunicándole a los estadounidenses e ingleses que habían campamentos con el fin de matar a millones de personas y de experimentar con ellos bajo control alemán, y sus aliados occidentales no les creían. Es más, a pesar de que los rusos tenían desde mediados de 1944 liberando estos campos, no sería sino hasta abril del 45 que los estadounidenses y británicos se encontrarían con alguno de estos campos por su propia cuenta, debido a que casi todos estaban en el este de Europa. Y aunque eran aliados, los británicos y estadounidenses nunca confiaron realmente en los soviéticos. Por lo que cuando Zhukov transmite la noticia de que algo muy fuera de lo normal estaba pasando en Polonia y que más de 10.000 soldados del ejército rojo habían desaparecido, el general Ike Eisenhower, líder máximo de los ejércitos de Estados Unidos, Canadá, Francia y el Reino Unido, omite dicho comunicado. Mientras todo esto pasaba, la avanzada zombie seguía adelante. A pesar de no todos ser super soldatens, si el huésped infectado tenía la suficiente masa corporal, por ejemplo un soldado ruso, el zombie sería bastante fuerte. Pero si el huésped era alguien desnutrido, como lo eran los judíos en estos campamentos de concentración, o un anciano, o un enfermo, o cualquier otra persona que no fuese joven o sano, dicho zombie sería lento, con poca energía y fácil de derribar. Y para enero del 45, pues la mayoría de la gente en Polonia no es que tuviera la mejor
forma que digamos, ¿no? Haciendo que el movimiento masivo de muertos vivientes fuera más lento en sus principios. Pero cuando los zombies supersoldaten contagiaban a soldados sanos, pues hacía que grupos de ágiles y fuertes monstruos estuvieran al acecho de cualquier presa a la que infectar, y sus avances serían bastante acelerados. En la realidad verdadera, los soviéticos, a pesar de tener una fuerza aérea bastante capaz, no tenían las suficientes bombas ni bombarderos para realizar ataques aéreos a gran escala a diario. Esto fue algo que se discutió durante la conferencia de Yalta el 4 de febrero de 1945, en donde Stalin le pidió ayuda a los ingleses y estadounidenses en el ámbito aéreo. Y justamente es por eso que en esta realidad alterna, los soviéticos no serían capaces de bombardear desde el aire directamente a gran escala a los zombies, sino que todo tipo de ofensiva serían terrestres con cañones y morteros para luego mandar a todo tipo de blindados. La mayoría de tropas soviéticas estaban estacionadas en la ciudad polaca de Lodz, lejos de Auschwitz, pero lo que no estaba para nada lejos era la ciudad polaca de Breslavia, un centro urbano de más de 200.000 habitantes, que tenía tan solo 2 días de haber sido abandonado por las tropas alemanas que lo ocupaban. Pero en medio de las celebraciones por el fin del control nacionalsocialista, un mal mucho mayor acechaba los bosques que rodeaban la ciudad. De repente, miles de zombies que antes eran soldados soviéticos y los supersoldaten zombies alemanes comienzan a atacar la ciudad. Sus habitantes y los pocos hombres y mujeres de la resistencia polaca que estaban armados hicieron lo posible para repeler a estos monstruos sin vida, pero era una batalla que claramente no podían ganar. Los alemanes habían llevado casi todas las armas y los vehículos aún en funcionamiento, no había ni una sola gota de gasolina y casi todos los puentes y vías al oeste habían sido destruidos. Así que sería solo cuestión de horas para que toda Breslavia se convirtiera en la primera gran ciudad conquistada por el ejército de muertos vivientes. Y déjenme decirles que no sería la última. La tragedia de Breslavia sería demasiado grande y gráfica para que los aliados pudieran ignorar los mensajes y fotos enviados por Zhukov de nuevo, y esto, más la información otorgada por grupos de scouts del Ejército Rojo enviados a Auschwitz donde mostraban bien cómo eran estos monstruos, servían como confirmación para el general ruso de que esta ya no era una guerra solo contra los alemanes. Llamadas de emergencia se dieron entre los grandes líderes aliados. Para la tarde del 27 de enero, pocas horas después de la caída de Breslavia, la mayoría de tropas aliadas en el oeste se encontraban en Bélgica, el sur de Holanda y el este de Francia, presionando contra las últimas tropas alemanas en el oeste. Bomber Command, el comando británico encargado de dirigir todos los bombarderos en territorio enemigo de los aliados en Occidente, envía la mitad de todos sus aviones al puesto de operaciones soviéticos en Lodz. Estos tardarían unas 4 horas en llegar, pero viajarían en la tarde, llegando en la noche, para no perder nada de tiempo y ser actualizados de la situación por sus contrapartes soviéticas con el fin de que apenas saliera el sol en la madrugada del 28 de enero, bombardeos masivos sobre Breslavia y toda zona donde se vieran estos muertos vivientes comenzarían. Pero la avanzada de los zombies no se estaba dando solo hacia el este, sino en casi todas las direcciones. Aviones de reconocimiento avistan zombies en camino a otras grandes ciudades como Cracovia, Ostrava, Praga, en República Checa como tal, y más preocupante aún, Lodz, donde estaba casi todos los soldados soviéticos y ahora la mitad de los bombardeos aliados. Así que Zhukov le pide aún más apoyo a los ingleses y estadounidenses, pero estos seguían presionando y avanzando en el oeste, y como aún no se veían amenazados como tal por estos monstruos, y la verdad no sabían realmente qué tan peligrosos eran, pues simplemente no podían brindar más ayuda de lo que ya les estaban dando. Y por ahora este secreto de los zombies se mantendría exactamente de esa forma, secreto para el resto del mundo o por lo menos la población civil. Un indiscriminado carpet bombing, como se le decía en inglés, comienza a darse por todo el sureste de Polonia. Pero, como solía suceder incluso con los vivos, ni un 10% de los proyectiles daban en el blanco. Cientos de toneladas de bombas eran lanzadas a donde se vieran indicios de grandes grupos de muertos vivientes, pero la verdad, esa estrategia realmente no estaba dando muchos resultados. Varios días pasarían y el número de infectados crecía y crecía. La ciudad de Dresden ahora estaba bajo ataque, pero las defensas puestas por los ciudadanos y los militares días atrás estaban funcionando. Con un buen número de soldados y una estrategia decente, era posible frenar a las hordas por un tiempo. Pero cuando llegaban los supersoldatens, la historia cambiaba por completo.
Cuando los supersoldaten zombies rompían las defensas, muy poco era lo que quedaba por hacer. En cuestión de horas, toda Dresden cae y el Führer comienza a preocuparse. Hitler ordena encontrar a Josef Mengele fuera como fuera, pero este ya se había escapado a Sudamérica varios días atrás. Al ver que sus experimentos amenazaban acabar con el Reich, el Führer desarrolló un plan con el que pondría a los aliados y a él mismo en jaque. Si Alemania cae, caen todos. Con todos los apuntes, datos y gran parte del equipo de doctores y científicos de Mengele, se da la orden de crear nuevos supersoldaten zombies en la ciudad de Harlingen, en Holanda. Pero estos tardarían varios días y los aliados en el oeste estaban a casi nada de capturar dicha ciudad. Mientras tanto, en el este ya era el 13 de febrero y la avanzada zombie no parecía tener freno. Luego de la caída de Dresden también cayó Praga, Cracovia y la siguiente gran ciudad destino de los zombies parecía ser Lodz. Debido a esto, Zhukov ordena al Ejército Rojo en crear defensas similares a las que pusieron los alemanes en Dresden, pero con más hombres, al estos estar frescos, mejor armados, con más tanques, más artillería y apoyo aéreo, una victoria aliada sobre los zombies parecía ser posible. Y el 4 de febrero, la primera gran batalla entre los aliados y los zombies comenzaría, y esta duraría muchas horas de combate continuo. Los ejércitos estadounidenses y británicos reciben información filtrada de que Hitler estaba planeando algo grande en el norte de Holanda, que todos los navíos restantes de la Kriegsmarine, la naval alemana, estaban en Harlingen. Y mientras los números de zombies crecían y crecían aceleradamente en el este y se disponían a atacar Lodz, el 5 de febrero los aliados en el oeste deciden presionar con todo para romper las defensas alemanas y poder tomar el puerto. Pero sería aquí donde por primera vez los aliados en el oeste se enfrentarían a los supersoldaten zombies. El plan de Hitler era crear una nueva camada de zombies, y no solo liberarlos en Holanda para que atacaran a los aliados, sino que luego de la experimentación montar sujetos aún no transformados pero sí contaminados en los pocos submarinos casi indetectables que le quedaban a la Kriegsmarine y enviarlos a sus enemigos. 3 submarinos serían enviados, uno a Leningrado, uno a Grimsby, Inglaterra y uno con destino a Nueva York. Si su plan funcionaba, la Segunda Guerra Mundial podría terminar no con una victoria aliada o alemana, sino con una pandemia global zombie. Era la tarde del 6 de febrero de 1945. En el frente este, en la ciudad polaca de Lodz, el mayor ejército soviético fuera de casa, aquellos pertenecientes a la ofensiva Vístula, tenían 2 días ya siendo sitiados por lo que parecían hordas interminables de zombies. En Holanda, los aliados habían capturado la ciudad puerto de Harlingen, el último bastión de la naval y el ejército nacionalsocialista en la zona, y en Alemania, el Führer y su círculo más cercano comenzaban a planear su huida a los fiordos de Noruega. Los aliados sabían que algo extraño estaban planeando sus enemigos en Harlingen, ya que estratégicamente hablando esta ciudad ya no tenía casi ninguna importancia para el Reich, y aún así fue donde Hitler había concentrado una gran parte de los pocos recursos que le quedaban, y los soldados en esta la habían defendido como si fuera la propia Berlín. Pocos se imaginaban que mientras estaban parados en el puerto preguntándose lo que allí pasaba, 3 submarinos llenos de supersoldaten zombies estaban en camino a Rusia, Inglaterra y Estados Unidos. Yo soy Rafael Peraza y esto es ¿Y si un apocalipsis zombie se daba en la Segunda Guerra Mundial? Tercera parte. Cuando el Führer es informado de la caída de Harlingen, pero a la vez del lanzamiento exitoso de los submarinos, rápidamente este y sus secuaces organizan su escapada hacia Tromsø, una isla en Noruega que para ese momento seguía estando ocupada por Alemania. Llegarían de incógnito y estarían allí un tiempo observando y estudiando todas las tragedias que estaban por ocurrir. Exactamente 10 horas después de que los 3 submarinos salieran desde Holanda, el primero llega a su destino, Grimsby, Inglaterra. Este era el más cercano de los 3 objetivos de los U-Boats, por lo que al estos submarinos ser tan difíciles de buscar y de paso a los británicos ni siquiera estar presentes ni estar conscientes de que este plan macabro se estaba llevando a cabo, la embarcación llega a la costa inglesa sin ningún problema y los infectados son liberados.
Las imágenes en Grimsby eran aterradoras. Los británicos, por muy alertas y preparados que estuviesen para un ataque enemigo, nunca se imaginaron semejantes abominaciones. Uno a uno los números de este ejército de muertos vivientes seguían creciendo, y a la mayoría de operativos y militares estar en la Europa continental, no eran muchas las reservas en la isla que quedaban para defenderla. Al comunicarle la situación a sus aliados y suponiendo con justa razón que más submarinos cargados con zombies estarían camino a la Unión Soviética, a Norteamérica y quién sabe a dónde más, Washington y Moscú entran en pánico. En el caso de los rojos, solo podía haber un destino obvio al cual los alemanes centrarían su atentado: la ciudad de Leningrado, actual San Petersburgo, el único gran puerto soviético con salida al mar Báltico. Y justamente para llegar a esta por mar había que pasar por un cuerpo de agua no muy grande llamado el Golfo de Finlandia, que se encuentra entre Finlandia y Estonia. Así que toda la naval soviética en la zona es enviada de inmediato a patrullar el Golfo con la asistencia en vigilancia aérea de un gran número de aviones de búsqueda. Así que había una buena posibilidad de poder interceptar al navío enemigo, pero en el caso de los Estados Unidos, conseguir algún submarino en rumbo a su país era como buscar una aguja en un pajar. La nave alemana podía aparecer en cualquier ciudad de la costa este: Miami, Charleston, Nueva York, Savannah, Boston. Todas estas y muchas más son altamente militarizadas al instante como medida de seguridad y sus habitantes evacuados. Todo barco y avión aliado en Norteamérica es redirigido para patrullar la costa este, pero esta es simplemente demasiado grande. La gente no sabía lo que estaba pasando, ningún civil sabía nada aún sobre los muertos vivientes siquiera, y los protocolos militares que se estaban llevando a cabo eran los mismos de que si una invasión enemiga fuese a ser llevada a cabo, por lo que el pánico reinaba sin mucho problema. Ahora solo quedaba esperar y rezar porque cualquier submarino enemigo fuese encontrado e interceptado antes de llegar a suelo aliado. Las estimaciones indicaban que a velocidad normal y navegando tan por debajo de la superficie para que estos no fuesen encontrados, les tomaría 5 días a un U-boat alemán llegar a San Petersburgo y 9 a los Estados Unidos. Pero el show debía continuar. Grabaciones y mensajes producidos por el ministro de propaganda Joseph Goebbels del Führer antes de su escapada son reproducidas diariamente en todo el territorio alemán. Los aliados en el oeste seguían empujando a las restantes tropas enemigas dentro de su propio país, o bueno, esto hacían algunos, ya que apenas la noticia del desembarco de muertos vivientes en Grimsby se dio a conocer, todas las tropas británicas, canadienses y algunas estadounidenses son enviadas de inmediato a Londres para fortificar la ciudad y comenzar una campaña ofensiva contra este nuevo enemigo. Pocos sabrían ellos de lo difícil que esto sería. Bomber Command comienza a bombardear su propio suelo y todos los aviones prestados a los soviéticos en Lodz son redirigidos a Gran Bretaña, lo que dejaría en una muy precaria situación al ejército rojo atrapado en Lodz, que llevaban siendo asediados por más de 4 días ya. Sin casi apoyo aéreo y al estar rodeados, no había forma de poder sacar a los soldados atrapados allí. Estamos hablando de más de 200.000 hombres que cada hora que pasaba se quedaban sin tanto balas como comida. Y aunque tenían un aeropuerto en buenas condiciones y algunos aviones propios a su disposición, Stalin no podía darse el lujo de extraerlos o siquiera socorrerlos. Todos los recursos de la Unión Soviética estaban siendo destinados a la protección de Leningrado y a la búsqueda de submarinos alemanes cargados de super soldados en zombies. Tiene sentido, ¿no? El alto mando rojo es evacuado de Lodz y traído de vuelta a Moscú para planear una nueva línea de defensa en contra de los muertos vivientes que eventualmente llegarían a la madre Rusia. Así que el resto de la ofensiva Vístula, que hasta ahora no había sido convertido en un nuevo enemigo, no tenía más opción que aguantar lo más posible e intentar crear un pasillo entre las hordas de zombies para poder escapar y reagruparse en otro lado. La situación no era muy prometedora. En Inglaterra, todas las tropas disponibles son enviadas a crear una línea perimetral a varios kilómetros de Grimsby, con el fin de poder ir avanzando y arrasando con cualquier enemigo que se encontraran. Esto con la idea de eventualmente acabar con la amenaza zombie cuanto antes y sin dejar que se esparzan más por toda la isla. A pesar de que estamos hablando de más de 400.000 soldados con apoyo de tanques y aviones participantes en esta misión, y al ignorar las advertencias de los rojos al considerarlos como débiles
a comparación de ellos, esta no solo era una pésima idea, sino que era como llevarle la cena a la cama a los muertos vivientes. Toda la ciudad de Grimsea y sus alrededores habían caído. Esto quiere decir que había un puñado de supersoldados zombies y varios cientos de miles de muertos vivientes bastante fuertes en la zona. Los bombardeos no eran muy eficientes en acabar con el enemigo. Los tanques podían acabarlos cuando estaban aglomerados y gracias a sus grandes números de soldados podían acabar con el resto. Pero solo era necesario que solo uno de los supersoldatens o incluso un zombie normal rompiera la línea defensiva y comenzaran a infectar a los soldados para que todo el plan fracasara. Y efectivamente, así fue. El plan se había vuelto un caos. Compañías enteras comenzaban a ser transformadas en nuevos enemigos. Dentro de todo el desorden, Bomber Command incluso comienza a atacar tropas sanas que se estaban defendiendo bien por el temor a que éstas cayeran ante las hordas de muertos vivientes. Evacuaciones masivas comienzan a llevarse a cabo con destino a la isla de Man, Irlanda, algunas en el norte de Escocia y en la costa de Gales. El ejército aliado estaba haciendo todo lo posible por defender Inglaterra. Pero con cada momento que pasaba no solo perdían hombres y valiosos recursos, sino que el enemigo se lo quedaba para ellos mismos, así que el nuevo plan sería la retirada total de la isla. Al cuarto día del desembarco zombie en Inglaterra, la mayoría de la isla ya estaba tomada por el enemigo. Mientras tanto, en Lodz, utilizando todos los pocos recursos que le quedaban, los soldados de la ofensiva Vístula logran presionar y empujar a los zombies para crear un pasillo de escape. 50.000 hombres lograron huir, el resto ahora eran enemigos. Al ver lo precaria que estaba toda la situación, los soldados estadounidenses en Alemania son enviados a tomar la isla donde está situada la capital de Dinamarca, Copenhagen. Esta aún no reportaba avistamientos de zombies, era grande, se podía defender y solo se conectaba al resto de Europa por un par de puentes, que evidentemente cuando terminaron de pasar los soldados aliados fueron destruidos. Toda Europa central estaba sumida en caos, los números de los muertos vivientes rondaban los millones y por ahora no había ningún plan conjunto o real aún de cómo hacerle frente a esta nueva guerra. Pero por fin, una buena noticia llegaba para los aliados. La flota soviética había encontrado e interceptado el submarino alemán y luego de que se da la orden, este es destruido por completo. El alto mando en Moscú podía respirar tranquilo. Por ahora. Mientras tanto, en Tromsø, Hitler y su círculo del mal veían todo lo que estaba pasando y llenos de delirios de victoria, más las ya rutinarias estupefacientes para el estrés y la ansiedad, comienzan a planear cómo el Reich se volvería a levantar de las cenizas más fuertes que nunca. Como esta era la oportunidad que estaban buscando para limpiar el mundo de todos sus males e impurezas. Pero varios habitantes del pueblo que se habían enterado de los invitados VIP que estaban albergando, deciden pasar esta información a la resistencia noruega, y esta, luego de corroborarlo, llevan el mensaje al alto mando aliado en Copenhagen. Sin saberlo, el Führer y sus amigos tenían los días contados, y deberían responder por esta plaga del mal que habían liberado en el mundo. Al 10º día después de la caída de Harlingen, aún no habían avistamientos de más submarinos alemanes. El tiempo estimado se agotaba y ya no parecían haber esperanzas de frenar un desembarque de supersoldados zombies en suelo norteamericano. A pesar de esto, ya se había evacuado a toda la población civil de la costa este de Estados Unidos y también de Canadá. Estamos hablando de más de la mitad de la población de ambos países. Así que habían buenas posibilidades de poder acabar con el enemigo una vez estos fuesen detectados. La cuestión ahora dependía de hacer esto cuanto antes. El U-Boat enemigo por fin llega a la costa de Long Island, hogar de ciudades como Brooklyn, Queens, Long Beach y otros centros urbanos densamente habitados. En total, Long Island para 1945 tenía más de 3 millones de habitantes y estaba conectada a Manhattan, Nueva York y al resto de Estados Unidos por solo 5 puentes. Pero por fortuna ya no había nadie allí. La Fuerza Aérea tardó aproximadamente media hora en detectar al submarino, pero no había rastros de zombies en la zona, por lo que rápidamente se da la orden a los tanques y bombardeos cercanos de destruir cada puente de la isla y comenzar la búsqueda y destrucción de todo enemigo en la zona. Decenas de blindados se encontraban encerrados junto a los supersoldados en una isla más grande que toda la extensión de la ciudad de Bogotá, Colombia, pero ni siquiera los blindados eran rivales para un escuadrón entero de supersoldados zombies, por lo que luego de ver cómo los tanques iban cayendo uno a uno, pues se da la orden de bombardear toda la isla. No quedaría ni un solo ladrillo en pie.
La situación en todo el mundo era sumamente precaria. Estados Unidos estaba bombardeando sus propias tierras, pero por lo menos lograron evitar un contagio masivo. Los británicos se vieron obligados a abandonar Escocia, Gales e Inglaterra, abarrotando a millones de personas en Irlanda y demás pequeñas islas. Japón, aprovechándose de toda la situación, logró obtener un respiro a los constantes bombardeos y pérdidas de territorios a manos de los estadounidenses, teniendo también la oportunidad de incluso atacar y retomar tierras ya perdidas. Alemania y el resto de la Europa continental sufrían millones de contagios todos los días, y los rusos se encontraban planeando una estrategia defensiva de sus propias tierras que sinceramente no los llevarían a nada, solo a retrasar lo inevitable. El destino del mundo ahora estaba en las manos de un pequeño grupo de científicos en Tennessee que buscaban desarrollar una nueva bomba capaz de borrar ciudades de la faz de la Tierra en cuestión de segundos. Ahora, el proyecto Manhattan era la única salvación del mundo entero. Agosto de 1945. Han pasado 4 meses ya desde el día Z, cuando los muertos vivientes en Auschwitz atacaron a los soviéticos y no les creímos. Las cosas en Europa no parecen mejorar. Toda Inglaterra, Gales y gran parte de Escocia se han perdido. No tenemos cómo alimentar a la gente que logramos evacuar de la isla hacia Irlanda. Y eso que no pudimos salvar ni al 10% de toda la población. El Ejército Rojo ha logrado resistir la acelerada expansión de este nuevo y demoníaco enemigo, pero sus líneas de defensa y trincheras van cayendo una a una. Será solo cuestión de tiempo para que lleguen a Moscú. El calor del verano evidentemente han hecho que esos cadáveres ambulantes se descompongan más rápido, pero infectan a más personas sanas que los números en sus filas que van perdiendo a diario. Casi toda Francia y Alemania, Holanda, Bélgica, el resto de Europa Central, Polonia y una buena parte de Europa del Este han sucumbido a lo que nuestros mejores científicos y bacteriólogos llaman una enfermedad, un virus. Hemos visto cómo soldados sanos que vuelven del campo de batalla con tan solo un rasguño empiezan a mostrar síntomas de transformación. Al principio los utilizamos para estudios y experimentos, pero la moral en los hombres es muy baja. Ellos mismos están haciendo pactos suicidas dentro de sus pelotones para evitar ser convertidos. En muchos casos estamos viendo cómo, al mostrar solo síntomas de enfermedades comunes en el frente de batalla, como lo son la fiebre reumática, la hepatitis y otras más, que suelen tener similitudes en las primeras etapas de la transformación al enemigo, los propios capitanes de pelotón ejecutan en el acto a estos individuos. Los desgraciados Japs, al no verse afectados por este nuevo enemigo, han estado atacando sin parar nuestras bases en el Pacífico, haciéndonos retroceder y perdiendo nuestros avances. Desde que Roosevelt falleció y yo tomé su lugar como presidente de los Estados Unidos, hay días que no duermo, no como. A veces me pierdo mientras me hablan, y el estar lejos de ti, mi querida Bess, es lo que hace que todo esto sea aún más difícil. Mañana me reúno con De Gaulle, con Churchill y Stalin en Dublín, Irlanda. Tenemos noticias nuevas que podrían indicarnos el paradero de Hitler, que a pesar de ya no tener ningún tipo de poder, a los restos de su ejército alemán haberse rebelado y aislado o ser parte activa de las hordas de cadáveres ambulantes, al ya nadie defenderlo, pues el capturarlo y hacerlo pagar por semejante maldición liberada en el mundo ayudará a levantar la moral de la gente y los soldados. No te preocupes, querida, sé que todo parece ir mal, pero muy pronto, con la bendición de Dios, tendremos disponible un arma que nos ayudaría a darle la vuelta a esta horrible situación. Serio tuyo, Harry. Carta del presidente de los Estados Unidos, Harry S. Truman, a su esposa Bess Truman, junio 3 de 1945. Yo soy Rafael Peraza y esto es ¿Y si un apocalipsis zombie se diera en la Segunda Guerra Mundial? Parte 4. Luego de la muerte por sufrir un accidente cerebrovascular del presidente Franklin Delano Roosevelt en abril del 45, Harry S. Truman tomó su lugar en la oficina ovalada. A pesar de ser un secreto de Estado, el nuevo líder estadounidense le informa a sus aliados Stalin de la Unión Soviética y Churchill del Reino Unido del proyecto Manhattan, aquel encargado de producir la bomba nuclear,
arma en la imaginación del ejército de ese país desde varios años atrás. Esto con la intención de levantar la moral de sus aliados y pedirles ayuda, en especial en la obtención de uranio y demás recursos para poder producir el mayor número de estas bombas posibles. Pero incluso en esta realidad dudo mucho que dichas bombas estuviesen listas antes que en la nuestra, ya que los científicos del proyecto Manhattan ya de por sí contaban con todos los recursos posibles de los Estados Unidos y estaban trabajando a máxima capacidad. Con o sin zombies, por lo tanto, sería solo a principios de agosto que estas estarían listas, y la guerra debía seguir siéndose luchada. Por todo lo largo y ancho de la Unión Soviética Europea, trincheras eran construidas para atrapar a los zombies, puentes derribados, muros levantados y demás. Pero la ventaja de los supersoldados enemigos era mucha, y el territorio a cubrir era extremadamente extenso. Las tropas del Ejército Rojo en la Rusia asiática, aquellas haciéndole frente al Imperio del Japón, son ordenadas a volver a Moscú y ciudades aledañas, pero lo único que esto hacía era retrasar lo aparentemente inevitable. La geografía de su propio país les estaba jugando en su contra. Casi 4 años atrás, los panzers alemanes de la Operación Barbarroja aprovecharon las amplias planicies rusas para llevarse todo a su paso, y ahora muchos de esos mismos hombres del Tercer Reich que se vieron obligados a retroceder con la cabeza agachada, volvían a deambular por los campos soviéticos, pero esta vez sin pulso en sus corazones. Utilizando toda ventaja geográfica posible, mucha gente en Francia, Suiza, Austria, Alemania e Italia huían a los Alpes con la esperanza de que menos zombies lograran llegar ahí. Suiza, que a pesar de ser neutral en la guerra, era el país con más búnkers, puestos de defensa y ametralladoras estáticas por población en todo el continente, haciéndola la nación más difícil de invadir de Europa. Era el lugar ideal para recibir refugiados, tanto civiles como soldados, y montar una buena defensa contra los muertos. El gobierno francés, con apoyo de Portugal y España, envían todas sus unidades restantes y a sus refugiados a resguardarse detrás de los Pirineos, reforzando las montañas y creando una de las líneas de defensa más fuertes en el sur de Francia y norte de Cataluña. El derribar puentes y reforzar ciudades antiguas con altos muros también ayudaba a mucha gente atrapada en la Europa central y oriental, pero la amenaza zombie era demasiado grande. Para junio de 1945, más del 60% de la población del continente ahora era considerada como enemiga y parecía ser que la bomba atómica no llegaría a tiempo. Y por eso es que se organiza la cumbre de Dublín, para decidir qué se podía hacer. Las principales fuerzas aliadas se encontraban estacionadas en Copenhague, Dinamarca, Dublín, Irlanda, la isla de Man, en la frontera del sur de Francia con España, el norte de Italia detrás de los Alpes en Suiza y a lo largo del territorio soviético. Pero cada día que pasaba se perdían terrenos y hombres. La amenaza zombie era muy fuerte y las estrategias de bombardeos selectivos y liberación de territorios específicos no estaban dando resultados, ya que aunque bombardearas un pueblo entero, no solo estabas matando inocentes atrapados en sus casas y cobrando sus vidas más la destrucción de toda la ciudad, sino que aunque acababas con el enemigo ese día, en la mañana siguiente una nueva ola llegaba y tomaba su lugar, por lo que nuevas estrategias de búsqueda y destrucción debían ser implementadas. Solo Estados Unidos seguía produciendo armas, munición y vehículos de guerra a su capacidad máxima. De resto, las demás naciones europeas o solo lo hacían parcialmente o ya no podían ni fabricar una bala más, por lo que muchos refugiados, en especial ingleses y franceses, son enviados luego de ser revisados de pies a cabeza a Norteamérica para que pudieran trabajar en las fábricas y así aumentar la producción militar. ¿Y por qué la Unión Soviética no estaba también en un mejor momento? Porque recuerden, los zombies ya estaban en territorio soviético, haciendo que construir muchas armas y extraer muchos recursos fuera demasiado difícil o hasta imposible. En Sudamérica y África la extracción de recursos estaba siendo multiplicada por casi 4 para llegar a satisfacer la demanda de armas y munición para defender Europa, en especial a la Unión Soviética. Pero era en África donde uno de los elementos más importantes para ganar la guerra se estaba extrayendo en grandes cantidades: uranio.
En la realidad en que vivimos, solo 2 bombas nucleares fueron creadas originalmente, la Fat Man y Little Boy, y aunque más se fueron creando al estas haber sido usadas y categorizadas como exitosas, esto fue meses después. En esa realidad alterna, todas las partes y los recursos necesarios para hacer decenas de nuevas bombas estaban listas para cuando se probara la primera y mostraran aspectos positivos de su nivel de devastación. La misión de los aliados ahora era aglomerar al mayor número de muertos vivientes en zonas específicas para que cuando las bombas estuviesen listas, acabar con ellos. Pero antes que esto pasara, aún tenían un asunto que resolver: la captura de Adolf Hitler. Escuadrones especiales de la SAS, la Fuerza Militar de Élite Británica, y varios Marines estadounidenses salen de Copenhagen a Tromsø, Noruega, para encontrarse con los espías que tenían información sobre el escondite de Hitler y sus secuaces. En medio de la noche se infiltran en los terrenos de la Casa Segura alemana, se deshacen de los oficiales de la SS encubierto vigilando la zona, entran a la casa y uno a uno van neutralizando y evitando que personajes importantes se suiciden y puedan ser juzgados para pagar por sus atroces crímenes. Entre ellos habían cabecillas como Heinrich Himmler, líder de la SS y encargado de los campos de concentración, Joseph Goebbels, ministro de propaganda, Hermann Göring, general al mando de la ya difunta Fuerza Aérea Alemana, Martin Bormann, mano derecha de Hitler y muchos más. Pero por mucho sigilo y habilidad que tuviesen las fuerzas especiales aliadas, el cuarto de Hitler era el más lejano de la única entrada, y al escuchar el forcejeo de sus generales, este muerde una pastilla de cianuro y termina cobrando la última vida que arrebataría prematuramente de este mundo: la suya. A pesar de no ser capturado con vida, la noticia de la muerte de Adolf Hitler y el cuerpo de este mismo, más la captura de sus más crueles secuaces, es una que levanta de forma muy efectiva el ánimo de la gente en todo el mundo, en especial en los soldados del frente de batalla. Pero una nación que tomaría esto como un motivo para golpear con aún más fuerza sería el Imperio del Japón. Pero lo que no sabían los generales de la Tierra del Sol naciente es que sus días estaban contados. Desde Australia, país que seguía luchando contra los japoneses, se empuja con gran cantidad de recursos y soldados junto a la naval y la Fuerza Aérea estadounidense para tomar la isla bajo control niponés de Tinian, que tenía una pista de aviones lo suficientemente grande para lanzar bombarderos B-29, capaces de cargar y lanzar bombas del tamaño de las nucleares, y estaba dentro del rango necesario para poder atacar Tokio y regresar en un solo viaje. Así es, Tokio. El hecho de que Japón siguiese atacando a los Estados Unidos y sus aliados sin importarle que un apocalipsis zombies de muertos vivientes estuviese desatándose en el mundo hizo que las decisiones tomadas por los líderes aliados en Dublín fuesen mucho más radicales y duras. La bomba de Hiroshima, lanzada en nuestra realidad verdadera el 6 de agosto del 45, mató a 150.000 personas en un solo instante, más muchas decenas de miles que perdieron su vida con el tiempo debido a las heridas y la radiación. Y sinceramente este ataque no generó más víctimas, no por falta de potencia y fuerza de la explosión, sino porque dicha ciudad tenía cerca de 300.000 habitantes. Analizando los megatones que tenía esta bomba con relación a la población de otros centros urbanos japoneses, muchos más poblados como lo era Osaka, con 3.250.000 habitantes, o la propia Tokio, con casi 7 millones para ese entonces, se estima que el porcentaje de víctimas fatales humanas en dichas ciudades estaría entre un 20 y 40%, más la casi total destrucción de todo tipo de infraestructuras y condiciones ambientales necesarias para sostener vida en la zona más adelante. Es decir, que conservadoramente un ataque nuclear en la capital se cobraría mínimo la vida de 1.4 millones de personas. Y esto mismo sería lo que pasaría. Tokio es bombardeada y destruida. Las bombas nucleares funcionan y la humanidad tendría esperanzas de derrotar a los zombies. El bombardeo de Tokio fue un éxito, a pesar de que Japón seguía sin rendirse. El atacar su capital y ciudad más poblada, dejando más de 1,5 millones de víctimas, además de convertirse en la mayor pérdida de vidas humanas en un solo día de la historia, y su moralidad sería cuestionada por décadas, pues los aliados lograron cortarle la cabeza al Imperio del Sol naciente. El emperador estaba gravemente herido, muchos generales muertos y la ciudad tan destruida como la moral de la gente.
Japón no sería un problema por ahora, y sería cuestión de amenazar de nuevo y mandar fuerzas expedicionarias aliadas al archipiélago para que eventualmente estos capitulen y firmen un armisticio. Pero lo más importante ahora era que podían comenzar con la construcción de más bombas nucleares para utilizarlas en Europa, y tal vez con el tiempo derrotar al ejército de muertos vivientes. Pero ¿a qué precio? Yo soy Rafael Peraza y esto es ¿Y si un apocalipsis zombie se diera en la Segunda Guerra Mundial? Parte 5. La bomba de Tokio, Fat Man, lanzada el 6 de agosto de 1945 sobre la capital de Japón, no era la única que se tenía a disposición. Little Boy también estaba lista para ser utilizada, y apenas los pilotos del Enola Gay reportaran el éxito de la misión, docenas de nuevas bombas comenzarían a ser construidas. Little Boy estaba camino a Irlanda, donde se decidiría en qué lugar de Europa bajo control zombie sería más útil lanzarla y para ver qué tan eficiente era contra los muertos vivientes. Se sabía que la utilización del poderío nuclear sobre cualquier superficie orgánica sería devastadora para el ambiente de la zona por muchísimo tiempo, pero primero los daños ambientales no eran algo que le quitara el sueño a los gobiernos de la época, y el acabar con un gran número de enemigos en un solo ataque era muy tentador, por lo que Winston Churchill, en representación del pueblo británico restante, y la reina Isabel II, propone la utilización de Little Boy sobre suelo inglés. La idea no era dañar ciudades con la explosión, ya que se deseaba volver a poblarlas en algún momento y reducir lo mayor posible los daños económicos de un ataque sobre suelo aliado, así que planes de atracción de zombies a zonas abiertas y no urbanas se llevan a cabo. Escuadrones de tanques y vehículos altamente blindados son enviados a las ciudades cubiertos en todo tipo de carnes, estos con la intención de llamar la atención del enemigo y poder llevarlos a un punto predestinado. Serían tanques, ya que la presencia de algún supersoldado en la zona podría poner la misión en riesgo, y varios tanques podrían neutralizarlos. Dichos blindados estarían recubiertos en plomo y con una capa el doble de gruesa a la normal, ya que una vez llegasen al punto donde se lanzarían las bombas, estos, de tener la oportunidad, soltarían toda la carnada y se alejarían lo más posible de la zona. Pero de todas formas, los bombarderos no podrían esperar mucho tiempo y la carnada no sería para siempre, por lo que el ataque se llevaría a cabo con o sin la escapada de las tropas en tierra. Pero el doble de blindaje y el recubrimiento en plomo los expondría menos tanto a la explosión como al eventual envenenamiento por radiación. Este sería el primer paso. Segundo paso sería escuadrones lanzallamas escoltados por más blindados recorriendo las calles de cada pueblo o ciudad desalojado, buscando a los zombies que no se habrían ido, que seguramente tendrían números considerables. La idea sería calcinarlos, ya que al ser un virus el causante de la transformación de vivo a muerto viviente, la quema de estos cuerpos sería la forma más efectiva de acabar con la amenaza. Infantería común con protección extra en sus extremidades también se les uniría. Se limpiaría calle por calle, casa o edificio a la vez, para que en caso de que algún soldado sea atacado e infectado, poder cerrar la calle o edificio y acabar con la amenaza, así preveyendo un contagio masivo. Una vez la zona esté limpia, nuevos soldados serían enviados a proteger el perímetro de todo lo que ya estaba limpio. Aviones de reconocimiento sobrevolarían el área en búsqueda de grupos de zombies o nuevas hordas que no hayan sido avistadas, cosa que podría pasar. En caso de identificar un nuevo riesgo, correrían la voz y se llevaría a cabo un bombardeo tradicional. Pero si este no funcionaba, por ser un grupo muy grande, se sacaría a todas las tropas de la zona y se tendría que llevar a cabo todo el plan de nuevo. Pero pues en caso de que todo salga bien, los hombres que acabaron con la amenaza restante serían llevados a cuarteles especiales donde pasarían 5 días de aislamiento preventivo para verificar que ninguno de estos esté infectados, y una vez dicho tiempo pase, repetirían el proceso. Un plan muy tedioso, complejo y caro, pero era la mejor opción contra este muy peligroso enemigo. El plan es llevado a cabo. Un escuadrón de 50 tanques logran atraer y sacar a más de 1 millón de zombies de la capital inglesa y sus alrededores. Los llevan a 50 kilómetros de la ciudad y Little Boy es lanzada.
El ataque es un éxito y el proceso de limpieza es llevado a cabo sin ningún contratiempo. Se podía ganar esta guerra. La noticia se convierte en primera plana en todos los periódicos del mundo. El video de los tanques atrayendo a los zombies, la bomba cayendo y la ciudad siendo limpiada casa por casa es pasado en todos los cines que aún seguían funcionando. El número de enlistamiento a las fuerzas de limpieza, a los escuadrones de blindados y la compra de bonos de gobierno en los Estados Unidos se dispara. El ensamblaje de más bombas se pone en marcha a máxima capacidad y muchas cosas más. Pasarían años para que ciudad a ciudad se pudiera erradicar a todos los enemigos, y el que solo uno se escape a los escuadrones de limpieza e infecte a alguien podría retrasar los procesos por meses, por lo que la vigilancia y el ser muy meticulosos sería primordial. Ahora solo quedaba decidir qué zonas ir limpiando primero. Los soviéticos proponen que al ellos seguir luchando, poniendo soldados en la línea de fuego y produciendo un gran número de tanques y aviones útiles para llevar a cabo los numerosos procedimientos, pues sería lógico que se utilizaran las siguientes bombas en su territorio, ya que aunque Moscú y Leningrado aún seguían en pie, tenían sus días contados. Pero el presidente estadounidense Harry Truman informa que las primeras zonas en ser limpiadas serían Inglaterra y el sur de Francia. A Stalin esta noticia no le cae para nada bien. Truman le comunica al mundo que al ser Inglaterra y Francia los aliados que más habían sufrido por la infección de los muertos vivientes y que a pesar de esto seguir luchando codo a codo junto al ejército estadounidense, serían ellos los primeros en ser ayudados apenas la primera docena de bombas nucleares estuviese lista. Pero esto no era solo falso, sino que no tenía mucho sentido estratégico tampoco. Aunque es verdad que más ingleses y franceses fueron convertidos en zombies, los enemigos en Inglaterra estaban encerrados, no tenían a dónde ir, y Francia ya había caído. La resistencia estaba sosteniendo el avance enemigo en los Pirineos y Cataluña. Además, los soviéticos habían perdido mucha más gente en total si se sumaban las víctimas de la guerra con Alemania en los últimos 5 años, y aún así seguían luchando y siendo el aliado más fuerte y capacitado de los Estados Unidos. Pero era justamente por esto que Truman, altamente influenciado por Winston Churchill, haría lo posible para retrasar el envío de bombas nucleares al Ejército Rojo. En un video anterior del canal hablamos de la Operación Impensable, el muy posible plan trazado por ingleses y estadounidenses que tenía como objetivo extender la guerra en Europa contra la URSS luego de la caída de Alemania. Pero por diversas cuestiones, incluyendo la muerte de Roosevelt y el que Truman no estuviera muy convencido de esto, pues dicho plan no se llevó a cabo. Pero en esta realidad, si del Imperio Británico, ni Francia, ni Alemania, ni casi ninguna nación europea poder mantenerse de pie por sí sola luego de la ahora viable victoria contra los zombies, nada evitaría que los rojos se tomaran muchas más tierras de las que se apropiaron luego de la guerra en nuestra realidad. Y al haber tantos refugiados, damnificados y pobreza en el continente, el comunismo podría ser una ideología muy tentadora para los sobrevivientes del común. Por eso se debía dejar a los soviéticos lo más débil posible. Y qué mejor forma de retrasar la ayuda haciendo que queden a la merced de los muertos vivientes, ¿verdad? Muy macabra que fuera esta movida, la verdad es que los Estados Unidos no tenían ninguna obligación en ayudar con las bombas nucleares a los soviéticos. El sueño de Churchill se estaría cumpliendo y mucha gente del mundo occidental ya estaba viendo con mucha preocupación el crecimiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas tan acelerado que estaba pasando. Y es por eso que luego de que las primeras bombas fueran utilizadas en Inglaterra, Escocia y el sur de Francia, mientras los escuadrones de limpieza aseguraban las zonas, Truman le anuncia al mundo la gran victoria que estaban pasando, pero que por desgracia la fabricación de las siguientes bombas tardarían varios meses. Para ese entonces Moscú ya había caído y el gobierno de Stalin se muda a Leningrado, actual San Petersburgo, donde él se negaba a abandonar la ciudad ya que tenía que ser protegida a toda costa. Cuando los estadounidenses comunican que la siguiente camada de bombas estaban listas y que serían enviadas a la Unión Soviética, pero lanzada por pilotos norteamericanos, las afueras de Leningrado ya estaban siendo tomadas, sería cuestión de horas para que llegaran al centro. Al esta ciudad ser un puerto, Stalin y su círculo cercano estaban
estaban viendo todo desde un destructor de la naval rusa en la bahía, pero ya estaban listos para ordenar a los escuadrones de limpieza a mandar los tanques con carne lejos de la ciudad. Pero al estar rodeados por hordas de tamaños jamás antes vistos, dichos tanques no logran salir del centro y los de bases fuera ya habían sido neutralizados. Al comunicar la noticia a los aliados, Stalin les pide que cancelen el ataque, que será mejor que, aunque él no quisiera y quería ver todo lo que pasaba, él se retire en su barco y planearan un nuevo ataque una vez nuevos tanques con la carnada puedan enviarse desde fuera de la ciudad. Pero un fallo, entre comillas, en las comunicaciones hacen que no se le pueda informar a los pilotos el cambio de planes, y por si fuera poco, estaba lloviendo bastante fuerte en la zona, lo que hizo que los aviones se desviaran del objetivo original a las afueras y las bombas terminaran siendo lanzadas en medio de la ciudad. No se pudo encontrar el cuerpo de Stalin ni el de sus generales. Con una Unión Soviética destruida, sin líderes y azotada por la guerra, tanto con Alemania contra los zombies, bajo la promesa de apoyo, seguridad y comida, los restos del Ejército Rojo se disponen a trabajar junto al resto de los aliados. Los líderes que quedaban, que ya no eran las más altas personalidades de antes, firman tratos con los Estados Unidos para asegurar alianzas y puestos de poder en la nueva Rusia, siempre y cuando estos practicaran un comunismo moderado al principio, con reformas obligatorias en un futuro para abandonar dicha ideología. La población soviética ya no era ni el 30% de la original y estaban cansados de tanto sufrimiento. Y aunque se hizo lo posible para esconder y justificar los errores, entre comillas, en San Petersburgo, ya no habían fuerzas para resistirse. La Unión Soviética, aunque aún existía en nombre, nunca sería la misma. Las limpiezas siguieron siendo llevadas a cabo junto a más bombardeos. A pesar de ya no tener líderes ni cómo luchar, los japoneses se rehusaban a rendirse, así que la operación Downfall es ejecutada, donde se bombardeó al país nuclearmente 2 veces más, y luego se enviaron tropas terrestres a ocupar a la ya en escombros nación. Con el pasar de un par de años, casi toda la Europa continental, excluyendo España, Italia, Suiza y Escandinavia, ahora era un vertedero radioactivo. Y aunque el invierno nuclear generado por las primeras bombas nucleares construidas no era tan grande, como ejemplo podemos ver cómo en nuestra realidad Hiroshima y Nagasaki son habitables desde hace décadas, el daño sería irreparable. Este nuevo mundo sería controlado por los Estados Unidos, sustentado por los países que se vieron afectados directamente y habitado por millones de refugiados. La población mundial se habría reducido entre un 25 y 30%, alterando casi toda la economía. Pero, aún así, habría un futuro. Logramos ganar los zombies, ¿no? Uno muy americanizado, es verdad, y me refiero a toda América, sin guerra fría como tal y muchas cosas más. Pero, de todas formas, más adelante, algún otro protagonista podría surgir y retar dicha hegemonía, ¿verdad? Y aquí es cuando termina nuestra historia, mis amigos. Habría sido muy interesante ver cómo sería el desarrollo del resto del siglo en esta realidad alterna, pero pues el título del video era Zombies en la Segunda Guerra Mundial, no mundo post-zombie luego de la Segunda Guerra Mundial. Así que bueno, creo que ya extendimos esta historia demasiado. Tal vez más adelante hable de dicho tema, pero bueno, por ahora espero les haya gustado este final y toda la historia en general. Quiero agradecer a mis Patreons, Sebastián Cisnero, Josie Freeze, Mario Asensio Torres, Francisco de Cirán, Josué López, José Cortés, Inderimations, Apo, Pora y en especial a mi pana Fabián Benítez por apoyar directamente al canal y ayudar muchísimo para que siempre sigamos subiendo la calidad de los videos. Si tú también quieres ayudar directamente, puedes unirte a la lista y convertirte en Patreon. Si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas para que puedas estar al tanto de cuando publico estos videos. Y si compartes esto con más personas, también me estarás ayudando muchísimo. Sin nada más que agregar, yo fui Rafael Peraza para el baúl de los conocimientos inútiles y que tengan muy buen día.